entonces. Ahora hay tantas formas de seguir a Cristo que honestamente es difícil estar seguro de cuál es la correcta. Y aquí es donde quiero aterrizar en nuestra iglesia. Vamos a confrontar algunas ideas y quiero pedirles que participen para traer el cristianismo a nuestra realidad de una forma diferente. Así que quiero preguntar, como cristianos, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Quién me puede dar algunas ideas? A ver, hablemos. Veo que doña Sheni, mi suegra, está ahí atenta a lo que estoy diciendo. A ver, doña Sheni, como cristianos, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, actuar igual que Jesús. Actuar como Jesús. ¿Alguien Actuar. más? Participen porque si no voy a señalar. Voy a hacer así. Ustedes. Buscar Dar la justicia. testimonio. Ay, perdón. Dar testimonio. ¿Dar testimonio de qué? De lo que es Jesús en nuestra vida, de nuestro actuar, de nuestro caminar, la forma en que reaccionamos, en que nos comportamos. Ok, ok. ¿Alguien tiene otra idea? No, no quiero que me malinterpreten. Ninguna idea es buena ni ninguna idea es mala, simplemente son los conceptos que tenemos actualmente sobre este tema. Wendy le sopló algo a Brandon. A ver, Wendy. Sí, es que dije que no es ni buena ni mala, sino todo lo contrario. Buscar la Pero sí justicia. estamos, como cristianos, estamos llamados a obedecer la palabra de Dios, a evidenciar lo que creemos, lo que pensamos, y solo. Alex, ¿qué dijiste? Sí, ahora. Buscar la justicia. Buscar la justicia. No mentir. No mentir. Así es. Los que lo necesiten. Muy bien. No, no sabía que teníamos bastante público hoy. Qué bueno que están por acá. Qué lindo. A ver, Ingrid. Yo le añado a lo de Alex, que es buscar la justicia esperando tener paz en la tierra. Buscar la justicia esperando tener paz en la tierra. Ok, ok. Ok, pues continuemos. Vamos a ver. Por ejemplo, tomemos seguir a Cristo o ser como Él. ¿Qué significa eso? O sea, la idea más realista que puede ayudarnos a entender qué significa que debamos seguir a Cristo, por ejemplo, que es una de las ideas que tenemos, es que debemos actuar como Él. O resumido, deberíamos ser como Él. Pero ¿cómo podemos ser como Él? No podemos ser hijos de Dios como Él es hijo de Dios. O sea, en esa naturaleza. Ni podemos ser perfectos como Él. Pongamos otros ejemplos sencillos. ¿Será que debemos ir al desierto a dejar que seamos tentados? ¿O a qué nos referimos cuando decimos que debemos ser como Él? Tal vez debemos ser como Él fue o debemos ser como Él es actualmente. La verdad es algo complicado de responder. Personalmente me atrevería a decir que debemos hacer la voluntad de Dios como Él la hace. Pero ¿cuál es esa voluntad? Sabemos que debemos ser como Cristo porque Él hace la voluntad del Padre. Pero ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios como Cristo la hizo o la hace si Él no se encontró en las situaciones en las que yo me encuentro? En mi caso, por ejemplo, yo tengo dificultades con la formación de mis hijos todos los días. Y cuando digo yo, realmente quiero decir mi esposa. El punto es que la formación de nuestros hijos no es una tarea sencilla sin complicaciones. Y cuando tengo que decidir cómo enfrentar una situación complicada, el pensar cómo actuó Cristo no me dice realmente nada, porque no tuvo hijos pequeños. Yo puedo crear una teoría sobre cómo Cristo trató a los niños para tratar de sacar una conclusión al respecto. Por ejemplo, podría tomar los siguientes versículos. Mateo 9:14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. O Deuteronomio 6, del 6 al 7.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Efesios 6:4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Son versículos muy bonitos, pero a mí no me dicen qué tengo que hacer cuando mi hijo está peleando con mi hija y ella me dice, y él me dice que ella le dijo algo y ella me dice que no es cierto y empiezan a discutir. En otras palabras, no puedo encontrar cómo actuar en cada situación de mi vida dentro de la Biblia. Además, sería algo inútil escuchar que mis hijos están peleando y yo tenga que correr a la Biblia a buscar si hay algún versículo que me diga qué hacer. Primero, o se agarran más duro, o incluso se reconcilian, y después de unos días de que yo esté buscando qué hacer, regresaría solo a decirles que no sé qué hacer, no encontré nada. Entonces, como la Biblia no me dice qué hacer con mis problemas cotidianos, en mi mente no logro asociar la palabra de Dios dicha a Israel tantos años atrás con lo que me acontece cada día. Y esto puede provocar que yo no sepa cómo espera Dios que actúe porque no encuentro una relación entre su palabra y mi vida diaria. Por lo cual puedo cometer el error de resumir la voluntad de Dios en Dios espera que seamos buenos, lo que significa que yo decidiré qué significa ser bueno. Como les dije, si tienen alguna duda o algún comentario, pueden preguntar. Todo esto que estoy mencionando es peligroso para la iglesia. Podría provocar que cada cristiano interprete lo que significa ser bueno y todos actuarían con diferentes valores y principios. De hecho, hoy en día no podemos confiar en alguien simplemente porque dice que es cristiano. Incluso cuando alguien dice que es cristiano, nos cuidamos más porque no sabemos qué esperar de ellos. Tratamos un poco con esa persona para ver si podemos confiar en ella o no, por lo menos en lo que vamos a hacer o en mi relación con esa persona. Pero ¿a qué quiero llegar? Aquí quiero preguntarles otra cosa. ¿Qué es lo que yo quiero obtener de la iglesia al hacerme miembro de ella? ¿O para qué escucho las prédicas todos los domingos o incluso estos mensajes en los viernes en la noche? Es obvio que hay algo que yo espero obtener y por eso invierto mi tiempo en todo esto. Y es posible que para todos los presentes lo que deseamos pueda sonar diferente, pero si vemos detenidamente podríamos ver que en el fondo es lo mismo. Por ejemplo, pongamos algunas ideas y vean si se identifican con ellas cuando están pensando qué buscan obtener de la iglesia. Una idea podría ser: lo que yo quiero es vivir para la gloria de Dios. O quiero dar testimonio de nuestra fe. O incluso ser como Jesús. Honrar al Hijo de Dios. Hacer su voluntad. Crucificar nuestra carne. Vivir para Cristo. Solucionar mis problemas. Buscar el perdón. Todo esto no significa nada si no sé cómo hacerlo. Son como ideales que no puedo asociar con mi vida diaria. Tal vez no es el caso de todo el mundo, pero digamos que en general a mí me pasa. A veces cuando yo leo la Biblia hay situaciones en donde yo no puedo asociar mi vida con lo que está sucediendo. Y al final mi conclusión personal es que yo solo busco poder algún día estar con Él. No puedo imaginar cómo sería, pero estoy seguro que es algo que jamás podría explicar ni imaginar mientras me encuentre acá. Solo tengo que esforzarme y luchar para no ser desechado, porque si la salvación no es por obras, nuestras obras
sí dan testimonio que somos aprobados. Así que mi intención es traer al frente la realidad de nuestra situación individual como cristianos e identificar si sabemos qué es lo que debe ser diferente en nosotros, qué debemos cambiar y cómo debemos hacerlo. ¿Lo sabemos? ¿O es posible saberlo? ¿O simplemente debemos ser seguidores ciegos que vamos hacia donde la marea nos lleva? A partir de mi primer estudio, Dios me mostró un versículo que para mí fue como esa luz en el horizonte. Antes que salga el sol por la mañana, algo que hasta la fecha ha sido como una guía en mi caminar. El versículo fue Jeremías 9:24. Se los voy a leer yo. No, yo sé que no se los estoy presentando, pero se los voy a leer. Voy a leer desde el 23. Tiene un título en la Biblia, si ustedes la pueden observar, dice, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Jeremías 9:23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y aquí viene el 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hoy quiero centrarme en uno de esos puntos fundamentales. Quiero hablar sobre el juicio. Cuando yo di ese primer estudio, yo busqué la definición de juicio y esta fue la que más se apegó a lo que realmente estaba buscando. Dice, juicio es la facultad del entendimiento por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Se los voy a repetir otra vez. Juicio es facultad del entendimiento por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Si pensamos en los tres elementos mencionados por Dios, misericordia, juicio y justicia, sabemos que para hacer misericordia y para hacer justicia, debemos distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. De lo contrario, ¿cómo podríamos decir que realmente estamos haciendo justicia o misericordia? Así que acá es donde empieza el mensaje de hoy. ¿Cómo podemos distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso? No sé si alguien quiere aportar un poco sobre ese tema. A ver, al Capi. Ahí lo veo bien entretenido. ¿Cómo yo puedo verlo? Diferenciar el bien del mal o lo verdadero de lo falso. En primer lugar, pienso que para diferenciar el bien del mal o lo verdadero de lo falso, tengo que tener un patrón, una base. En mi caso particular, cuando yo no sé exactamente dónde estoy, lo que busco es orientarme y uso mi compás, mi brújula. No sé dónde estoy, no sé si realmente voy para el lugar donde quiero ir. Entonces, para saber a dónde voy, tengo que saber primero dónde está el norte. Luego, agarrar y ver la dirección correcta a donde voy. Digamos que voy 45 grados. Entonces me doy cuenta que sí voy al lugar correcto. Hacerlo de una manera fácil, teniendo una muestra de lo que es correcto y de lo que es bueno. De esa manera puedo diferenciar lo falso o lo que no debe ser. ¿Te parece? Bien, muy bien, sí. Muchas gracias. ¿Sí? Yo, leer la Biblia y preguntarle a Dios. Leer la Biblia y preguntarle a Dios. Acabas de llegar a la conclusión de mi estudio, pero gracias, ¿oíste? O sea, dijiste justamente, le diste en el clavo. Y quiero que veamos cómo.
Porque el asunto es saber qué es lo verdadero y qué es lo falso, ¿verdad? Esto es importante para aprender a hacer juicio. Sabemos que verdadero y falso son contrarios. Así que al encontrar el significado de una de las dos palabras, por implicación vamos a conocer el significado de la otra. Así que tomemos la palabra verdadero. La palabra verdadero obviamente se deriva de la palabra verdad. Bueno, eso me hace la vida más sencilla porque como cristianos siempre hablamos de la verdad y es fundamental en nuestra fe. Tomemos, por ejemplo, Juan 8:32, que es tan conocido. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que nosotros sabemos que es la verdad, ¿verdad? Pregunto, ¿qué es la verdad? ¿Alguien tiene alguna idea? Voy a preguntar mejor, voy a ser dedocrático. Vamos a ver. Alex. Dame un segundito. ¿Qué es la verdad? Pues la verdad es el conjunto de ¿cómo se llama? De lo que lees en la Biblia. O sea, es como la esencia de lo que está en la Biblia, lo que te enseña qué es lo que es justicia, qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. Todo eso en esencia, digamos, eso es la verdad. La verdad es la palabra de Dios, ¿no? Y eso es lo que debes de usar para poder verificar cualquier cosa de nuestra vida, como la vida actual. O sea, en la Biblia nunca vas a encontrar algo así como no uses teléfonos rojos, ¿no? Pero pues sí puedes encontrar como las bases y las pautas para saber qué es bueno y qué es malo. Entonces, es como la esencia. Ok. Ok. Muy bien. Es una pregunta complicada, porque teóricamente todos sabemos que es la verdad. Y estoy seguro que cada uno puede decirme mucho sobre ella. Quiero citar un pasaje muy conocido en el que no me avergüenzo al decir que me identifico con un insensato. Veamos la escena entre Jesús y Pilato en Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Recuerdan ese pasaje? Pareciera como que Jesús no le quiso responder nada, como cuando hablaba por parábolas al pueblo. Sin embargo, en este pasaje Jesús resume el propósito de su venida de una forma sutil. Y lo que me pareció más interesante es cómo Pilato responde a ese comentario. Veamos el versículo siguiente, Juan 18:38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo leía la pregunta de Pilato, le prestaba tan poca importancia y ahora considero que es la pregunta más importante que el ser humano debe hacerse y me asombra que para Pilato la verdad tenía un significado muy complejo. Y hasta me atrevería a decir que en la pregunta que él hizo, ¿qué es la verdad?, insinuó que ese concepto era demasiado abstracto o difícil para ser explicado. ¿A qué verdad se refería Jesús? De hecho, él habló de la verdad, como si solo existiera una. ¿De qué estaba hablando? Veamos cómo en los siguientes pasajes se habla de la verdad y quiero que traten de hacerse una idea sobre a qué se refieren. Veamos Juan 8, 31 y 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos
Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Veamos otro pasaje, primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Segunda de Juan 1:4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Parece que la verdad tiene el poder de hacernos libres. La verdad es algo que se practica. Incluso puedo andar en la verdad. No se parece en nada a lo que yo pensaba que era la verdad. De hecho, cuando me pongo a pensar qué era lo que yo creía, estas cosas vienen a mi mente. La verdad es lo que es y la mentira es lo que no es. O la verdad es lo contrario de la mentira y la mentira lo contrario de la verdad. O la verdad es lo cierto y la mentira es lo falso. Pero allí no veo cómo se practica la verdad o cómo puede hacerme libre. Es más, en esos conceptos no veo nada. Siento como cuando Cantinflas decía algo. Muchas palabras, pero nada, ningún contenido. Y ahí es donde me doy cuenta que mi interpretación de la verdad es mentira. O en otras palabras, es equivocada. Pero ¿cómo puedo saber qué es la verdad? Si vamos al significado de la palabra griega que utiliza Jesús con Pilato, seguramente tenemos algo que encontrar sobre lo que estamos buscando. La palabra es aletheia, no sé cómo se pronuncia, pero de acuerdo a la concordancia Strong, significa verdad, pero no simplemente la verdad como hablada. Una verdad de idea, realidad, sinceridad, verdad en la esfera moral, verdad divina revelada a los hombres, franqueza. Pero me llamó la atención encontrar algo que me hizo más sentido, incluso hasta cómo empieza la definición. Dice, en la cultura griega antigua, aletheia era sinónimo de realidad, como lo opuesto de la ilusión. Esa se lee más interesante, sobre todo porque habla de la cultura griega antigua, que podríamos decir que correspondía más a los tiempos de Jesús que a nuestros tiempos. Y en la actualidad existen muchas definiciones de la verdad y creo que ninguna responde a la pregunta que nos hicimos anteriormente. Y generalmente la verdad, como la conocemos hoy en día, está relacionada fuertemente a un hecho ocurrido en el pasado. ¿Cómo sabemos que algo es verdad hoy en día? Pues sabemos que es verdad porque podemos comprobarlo, y si podemos comprobarlo es porque ya ocurrió. Este concepto de la verdad pasada nos desvía de lo que realmente es la verdad bíblica, ya que ésta no está relacionada a los hechos ocurridos. Voy a hablar sobre una historia hipotética para ayudarme a transmitir este concepto. Y aquí voy a pedirles que cada uno se imagine estar en esta situación. Imaginemos un mundo en donde existe la necesidad de mover carga pesada constantemente de un lugar a otro en espacios reducidos. Existen maquinarias, herramientas e instrumentos para hacerlo, pero puede que no soporten la carga o que sean demasiado grandes para realizar la función en esos espacios reducidos. Y entonces ustedes tienen una idea. Tienen el conocimiento y la capacidad de diseñar y construir una máquina que les permita suplir la necesidad que les acabo de decir. Lo piensan, dibujan su idea en papel, la construyen, la prueban exitosamente, cumple todo lo que se necesita. Así que le tienen que poner un nombre y le ponen de nombre el montacargas. Sencillo. Inmediatamente se pone a prueba y es excelente. De hecho, es la forma más eficiente de realizar esta labor, por lo que deciden construirla en masa y distribuirla a todos los países, ya que seguramente todos tienen el mismo problema.
Es tan exitosa que en todos los países conocen quiénes son ustedes. Y cuando están de viaje, todos saben quiénes son. Con el paso del tiempo, tienen que viajar a un país un poco lejano por motivos de negocios. Y como siempre, cuando el avión aterriza, se dan cuenta que todo el mundo sabe quiénes son ustedes. Solo que en este país en particular, realmente no existe la admiración que encuentran en otros lados. Como nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, siguen adelante, se van al hotel. Sin embargo, de todas formas perciben esa indiferencia en todas las personas con las que interactúan. Al otro día, cuando van camino a su reunión, ven varias bodegas que no tienen montacargas, sino que grupos de personas unen sus fuerzas para mover la carga pesada. Ven que es un trabajo poco eficiente y muy riesgoso y se preguntan, ¿por qué no están usando un montacargas? Siguen adelante y en varios lugares ven la misma escena. Definitivamente debe haber algo mal. Van a su reunión y cuando pueden le preguntan a alguien si en ese país conocen los montacargas. Y les responden que sí los conocen y que los usan mucho, aunque no son costo eficientes. Ustedes le comentan a esta persona que en todo el camino pasaron viendo varias bodegas y nadie los usaba. Las personas les responden, es que para eso no sirven. Acá los usamos para repartir leche. Y ustedes dicen, ¿en serio? Para repartir leche. Así que van a investigar y efectivamente se dan cuenta que la gente utiliza los montacargas para distribuir leche. Los montacargas están un poco modificados para llevar la leche sin que se derrame. Pero, ¿qué pensarían ustedes al ver esa escena? Digamos que ustedes saben que existe una empresa en ese país que distribuye montacargas y que son los encargados de enseñar cómo funcionan. Así que deciden visitar esa empresa. Hablan con el encargado y le preguntan sobre la situación y el encargado les dice, no entendemos por qué acá no le encontramos la utilidad al montacargas que le encuentran en otros lugares. Así que ustedes piden hablar con los encargados de capacitar a los compradores y los llevan con ellos aprovechando que están en medio de un curso. Y lo que ven es lo siguiente, como les iba a compartir la pantalla para mostrar el video, pero me di cuenta que estaba un poco lenta y no se apreciaba el video, se los voy a mostrar en mi teléfono. ¿Sí? Esto es lo que encontraron cuando fueron a ver a los que dan el curso del montacargas. No sé si se pudo ver bien el video, ¿lo lograron ver? Pues resulta que eso es lo que le enseñan a las personas interesadas en comprar un montacargas ahí. Ahora lo entienden todo. No están usando el montacargas para lo que fue diseñado. Es más, le definieron otro propósito para ese invento. Imaginen que ustedes se ofrecen a enseñarles la forma correcta de utilizarlo y se encuentran con que la gente es algo soberbia y les responde que no necesitan que les enseñen, que ellos ya saben cómo usarlo y cómo usarlo mejor. Irónicamente, esa es la situación de la iglesia cristiana en general y de una gran cantidad de cristianos que deciden por su cuenta qué les conviene a ellos y a su entorno. La iglesia es la encargada de enseñar la verdad, pero como no es un concepto claro, decidieron darle un significado más contemporáneo. La realidad es que
Solo quien definió el propósito de algo y lo diseñó, sabe cómo debe usarse y para qué. Ese es el caso con Dios. Él es el único que puede decir cuál es el propósito de todo lo creado, incluyéndonos a nosotros. Así que después de esto yo podría decir que la verdad, voy a decir un concepto un poco complicado, lo voy a tratar de corregir después. La verdad es la congruencia desde el diseño, la creación, la ejecución y la consecución del propósito para el cual algo fue diseñado. En palabras más simples, la verdad bíblica abarca todo desde que Dios lo ideó hasta que se cumpla su propósito. Entiendo que es una idea un tanto compleja y realmente no encontré palabras más adecuadas para describirla. Pero es muy probable que entre todos encontremos una manera más sencilla. Por ejemplo, Carlos Velázquez habla de la verdad como el diseño original, ¿sí? Yo a veces no lo entendía, pero a eso se refiere cuando dice el diseño original. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿Alguien me puede ayudar un poco en el tema de la verdad? A ver, Oswald. Bueno, yo he aprendido con respecto de la escritura que la totalidad de la palabra de Dios es la verdad, pero que la escritura misma es Cristo mismo, ¿no? Porque Cristo es la palabra exhalada de Dios. Entonces, Cristo mismo es la verdad. Y de hecho, esto es lo que decís que encontrás en la respuesta que Jesús le da a Pilato, ¿no? Uh-huh. Porque él habla de la verdad como de él mismo. Sí, no lo explica bien exactamente, pero parece como que está hablando de él mismo. Entonces, digamos de que eso es lo que yo logro ver con respecto al tema de la verdad, ¿no? O sea, la unidad de toda la escritura no es porque son un montón de documentos históricos, es porque cada uno de los libros de la Biblia revela de alguna forma a Cristo y en Él tenemos la verdad. Y fuera de Él, nada es cierto, ¿no? Toda la verdad está en Él. Ok, gracias. Elmer. Fíjate que el tema está muy interesante y una cosa que yo tengo en mente es que Dios está interesado en el ser humano como tal, o sea, en toda la humanidad. Está interesado individualmente en cada uno, pero la visión de Dios es siempre equipo, siempre conjunto. De ahí sale la escritura aquella que dice que hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y es porque el hombre en su naturaleza es egoísta. Uh-huh. El hombre siempre trata de, como dicen en Guatemala, va a llevar siempre agua para su molino. Y esa escritura, esa forma fue la que Pedro usó cuando Jesús le anunció que iba a morir. Que le dijo, Señor, ten misericordia de mí, que eso no que eso no te acontezca. Buscando el bien individual de la persona de Jesús. Sí. Pero Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque piensas como los hombres y no como Dios. ¿Por qué? Porque la muerte de una persona implicaba la salvación de toda la humanidad si ésta se arrepentía. Cuando hablan, pienso yo, cuando habla de que Jesús es la verdad, es precisamente porque la visión de Jesús es siempre una visión total, general. Jesús no se va por las ramas, Jesús siempre va a la raíz. ¿Verdad? Una forma de que yo veo la verdad, tal vez como ingeniero uno siempre está enfocado en números, pero una buena forma incluso es pensar en una ecuación. Por los niños, pido perdón, pero me imagino que los papás les van a explicar. Pero si yo escribo la ecuación 2x es igual a 10, solo hay un número que cumple esa condición, lo que decías vos. Hay un número que cumple la función de que 2 por ese número sea igual a 10. Puede haber el 4.999, todo lo que quieran. Pero ese, como dice, nos ha enseñado Carlos, es un desliz. Es un número que es casi 5.
pero no satisface la condición. Ni el 5.0 millones de ceros y un 1 al final. Cualquiera lo podría ver y pensar que realmente es un 5, pero no lo es. Entonces, yo eso lo vería como la verdad. La palabra que Dios pone y que es de beneficio para todos. A mí incluso me confrontaba mucho la primera vez que Carlos mencionaba eso hace muchísimos años. Cuando él hablaba acerca de que Jesús se había hecho pecado. Digo yo, si Dios, siendo Dios soberano, el único soberano, tuvo que ajustarse a las reglas que él había establecido para sacar el pie de donde Adán y Eva habían metido, definitivamente todos los seres humanos estamos obligados a hacer lo mismo. A conocer las reglas, que son verdades, y ajustándonos a esas reglas vamos a poder llegar al objetivo. Pero como digo yo, siempre el objetivo tiene que ser un objetivo global, como lo que decían al principio. Buscar la justicia y el derecho en el mundo para traer la paz. ¿Verdad? Ya no pensar yo lo que me beneficia a mí, vivir yo en función de lo que me beneficia a mí, sino vivir en función de lo que nos beneficia a todos. Así como nos pasa como padres de familia. Yo tomo la decisión, o escucho a mi familia, tomo una decisión, pero si las cosas van mal, el primero que se pone la carga en el hombro soy yo, porque es mi responsabilidad como jefe de casa. Muy bien, muchas gracias. Por cuestiones de tiempo voy a seguir avanzando, porque si no me van a jalar las orejas ahí de que me voy a tardar. Ya voy a llegar hasta las 10 de la noche y sin terminar. Bueno, recordemos que estamos hablando de juicio, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estábamos hablando del versículo en donde habla de misericordia, juicio y justicia? Y hablábamos de que juicio es cómo diferenciar el bien del mal y lo verdadero de lo falso, ¿sí? Ahora quiero cambiar un poco la perspectiva con la que interactuamos con la Biblia. O sea, dígame, ¿qué encontramos en la Biblia? Me gustaría encontrar como cosas que realmente puedo describir, no conceptos abstractos o místicos, sino realmente la realidad. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos historias, encontramos mandamientos, leyes, ejemplos, analogías, parábolas. Creo que eso es lo que encontramos. Y cuando lo vemos así, generalmente lo resumimos y nos enfocamos, por ejemplo, en las leyes y mandamientos que debemos cumplir para poder decir que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿No es así? Quiero explicarle mis conclusiones hasta el momento. Solo Dios conoce la verdad de todo. Así que solo Dios puede enseñar la verdad. Los hombres pervertimos la verdad y decidimos y creemos que nosotros podemos escoger mejor nuestra verdad. Y aunque todos los hombres pecamos, no todos somos perversos por decisión propia, sino que a veces estamos influenciados por costumbres, por información, por educación, por muchas cosas que nos hacen actuar de una forma equivocada. Y la única forma de cambiar es aprender cuál es la verdadera verdad. Así que regresemos a la conversación de Jesús con Pilato. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces podríamos decir que existen dos tipos de personas, las que son de la verdad y las que no. Estos dos tipos de personas ven a Dios y a la Biblia con perspectivas diferentes. Los que no son de la verdad ven en Dios, por medio de la Biblia, un conjunto de leyes y normas súper exageradas que deben cumplirse, aunque realmente les guste hacer las cosas de forma diferente. Por otro lado, los que son de la verdad ven en Dios una justicia superior que no se encuentra en el mundo. Y esto me lleva a la siguiente conclusión.
Debemos ver la Biblia no como ese conjunto de leyes y mandamientos que deben cumplirse para ser aceptos, sino como un medio por el cual Dios se da a conocer y permite que lo entendamos. Ese entendimiento se adquiere progresivamente conforme vamos leyendo y practicando la verdad que Dios nos permite entender en cada etapa de nuestro cristianismo. En palabras más simples, cuando leemos cosas como no matarás, obviamente estamos viendo una ley o un mandamiento dado por Dios, pero ¿es realmente una ley? ¿Qué pasaría si en lugar de verlo así lo vemos como si Dios estuviera diciendo: yo no diseñé al hombre para que matara a otros hombres? Y así podemos ver otros ejemplos. Yo no diseñé al hombre para que se postrara ante imágenes o esculturas de madera o piedra. Yo no diseñé al hombre para que llamara necio a su hermano. Yo no diseñé al hombre para que engañara a otros con balanzas falsas. Yo diseñé al hombre para que honre a su padre y a su madre. Yo diseñé al hombre para que honre su matrimonio y sea fiel. Yo diseñé al hombre para que enseñe a sus hijos la verdad. Yo diseñé al hombre para que sea humilde y no soberbio. Yo diseñé al hombre para que tenga amor hacia los demás. Y Jesús en el Sermón del Monte todavía va más lejos. Veamos Mateo 5 del 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpado ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, pudo haber sido yo no diseñé al hombre para que se enoje contra su hermano ni para que le diga necio. Sigamos con el Sermón del Monte, Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En otras palabras, yo no diseñé al hombre para que codicie a otras mujeres u hombres en su corazón. Cuando digo u hombres, me refiero a también aplica para las mujeres. Y así podríamos seguir adelante con toda la Biblia. Parece que de esta forma todas esas leyes y mandamientos no son tan obligatorias y realmente no lo son. Jesús se los dijo a Pilato de la siguiente forma. En Juan 18:37, de la última parte: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Lo que significa que no necesariamente tiene que ser una ley, pero todo aquel que es de la verdad escuchará y obedecerá. Lo que yo quiero proponer hoy es que veamos la Biblia como el medio que Dios nos dio para que lo conozcamos, para que aprendamos cuál es nuestro verdadero diseño. En cada pasaje e historia de la Biblia, Dios se da a conocer y nos ayuda a entender en dónde no se está practicando la verdad. Mientras perseveremos en la lectura de la Biblia, iremos adquiriendo entendimiento sobre la verdad que siempre ha existido en el corazón de Dios. Y así, algunos pasajes cobran mayor sentido. Por ejemplo, vean Juan 8, 31, 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que hasta que permanezcamos en su palabra, conoceremos la verdad. Veamos la primera de Juan 1:6. Decimos que tenemos comunión con Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Obviamente, si estamos en tinieblas, estamos haciendo todo lo contrario a lo que Dios nos diseñó, para lo que Dios nos diseñó. Y ahora entiendo por qué es que la verdad se puede practicar.
Veamos la segunda de Juan 1:4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y tiene sentido ahora pensar que se puede andar en la verdad, es decir, la forma de actuar del día a día tiene que estar apegada al diseño original de Dios. Como les dije anteriormente, este conocimiento de la verdad es progresivo y por eso es que existen versículos como Proverbios 4:18 que dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando Salomón habla de ir en aumento, se refiere a un proceso que progresivamente mejora. Y la única forma en que esto puede pasar es conforme aumenta nuestro conocimiento y entendimiento de Dios y de la verdad. Y conforme conocemos mejor la verdad, nuestro juicio para distinguir lo verdadero de lo falso irá mejorando. Y por lo tanto podríamos hacer justicia y misericordia de una mejor manera. Hace un par de días estaba leyendo unos versículos que me llamaron mucho la atención. Isaías 26, 2 y 3. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Otras traducciones dicen, la gente justa que guarda la verdad. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es decir, esa persevera significa que es algo progresivo, es algo constante, que sigue adelante. Y veamos Isaías 26, 9, la última fracción del versículo. Y dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Ese versículo es súper interesante. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. La Biblia está llena de juicios de Dios. La Biblia está llena de decisiones de Dios. Y todas esas historias en donde vemos, o leemos, mejor dicho, a Dios actuando, nos enseñan y le enseñan a todos los que los leen a hacer justicia. Y no cualquier justicia. Esa justicia superior que solo se encuentra cuando uno lee la Biblia. Yo podría decir que, como les dije antes, la verdad es una congruencia, significa que todo tiene una relación muy firme entre el diseño, la creación, la ejecución y el propósito para el cual algo fue diseñado. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Yo tengo un comentario. Osvaldo. Me parece muy interesante unas de las últimas cosas que estuviste mencionando sobre la palabra de Dios es como una clase de medio, decías. Yo conozco esto como la revelación especial. Existen, digamos, dos clases de revelación. La revelación natural, que es en donde Dios revela su poder por las cosas hechas en la naturaleza, y donde Él revela su voluntad en la palabra escrita, que le ha llegado a los que son de su pueblo, ¿no? Y pues en este caso somos nosotros, ya que no andamos promoviendo literatura del Islam o cosas por el estilo, ¿no? Entonces es interesante porque esto, el comentario que quiero hacer es que se ve desde Génesis, cuando el hombre es puesto en el huerto de Edén y realmente él tiene en la naturaleza el poder de Dios, pero realmente no sabe cuál es la voluntad de Dios.
Y es hasta que no se da esta revelación sobrenatural para nosotros, palabra escrita, para Adán una palabra audible, de que se tiene que multiplicar y tiene que fructificar. Entonces, sus funciones éticas más básicas, fue necesario que tuviese una palabra de Dios para poder llevar a cabo la voluntad básica de lo que Dios quería en ese momento de él. Y pues ese era mi comentario, ¿no? Muchas gracias, sí, justamente, incluso en la Biblia menciona lo que acabas de decir, cuando habla de que no tenían excusa porque la creación misma da testimonio de que Dios existe, ¿va? ¿Alguien más? Ah, muy bien, parece que todo quedó muy claro. No sé si Wendy levantó la mano o solo estaba saludando. Solo te dije que todo está muy claro. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien, mi intención con este estudio es ayudar, aunque sea un poco, a que veamos la Biblia de otra forma, a que veamos realmente qué podemos encontrar en la Biblia y no que simplemente la leamos como un libro lleno de historias, un libro lleno de juicios y de leyes y de mandamientos y de profecías que son simbólicas, sino que le prestemos un poco más de atención a lo que Dios dice, porque realmente Dios nos está enseñando justicia, Dios nos está enseñando juicio, Dios nos está enseñando qué es lo verdadero y qué es lo falso desde su perspectiva. Cuando tiene una interacción con algún impío, al que les da una maldición o al que les da una profecía de bendición, o sea, podemos observar cuando Dios fácilmente puede decir esto lo apruebo o esto lo desapruebo. Y eso creo que es básico en todo cristiano, como nuestra navaja suiza, ¿sí? Algo que realmente necesitamos en nuestro día a día y que nos permita ir como progresando en ese conocimiento de Dios. Creo que Carlos iba a hablar porque quitó su mute. Sí, muy bueno, Carlos. Y yo lo estaba analizando mientras lo decías, porque básicamente, si recuerdas las últimas pláticas que yo he dado, en cierta manera complementan lo que estás diciendo, al sentido de que el heredero, entre tanto que es niño, en nada difiere del esclavo. Ahí tenemos ese concepto de que no conoce la verdad, ¿verdad? Se sigue como niño y entonces la verdad que tiene es que papi es el que le compra la ropa y todo lo demás, bien lo más sencillo, ¿no? Pero dice luego Hebreos, que es el punto al que estabas llegando, con otras palabras, de que el juicio que se necesita para conocer la verdad es precisamente aquellos que por el uso, lo cual implica la congruencia, lo cual implica el caminar en, aquellos que por el uso tienen el discernimiento y el conocimiento de la verdad. Y para ellos es el alimento sólido. Por el otro lado, las diferentes cosas, ¿verdad? No encuentro la Biblia como educar a mis hijos y todo eso lo más. En realidad, si nos damos cuenta, es como una escuela de la vida. Lo que pasa es que estamos estudiando matemáticas y lenguaje, historia, ciencias y todo, y no hay un sujeto que sea la verdad, sino que nos va enseñando los diferentes componentes que con el uso se va discerniendo cómo se aplican mutuamente. Y como decía Elmer, ¿verdad? Mientras no haya un entendimiento de que tenemos que trabajarlo en equipo, por eso no hay una voluntad de Dios para mi vida, en un sentido, ¿verdad? Porque hay una voluntad de Dios para mi función en la voluntad de Dios, en el cuerpo que Él está estableciendo, pero no es una voluntad separada, independiente, sino que es una voluntad en la función del cuerpo. Y al yo entender mi rol en este equipo, soy portero, ¿verdad? Quisiera estar metiendo goles, pero soy portero. Entonces tengo que aprender a desarrollar mi función, pero con todo el entendimiento del equipo y con toda la visión del campeonato. Muchas gracias, Carlos.
Sí, justamente, y ahora que lo mencionas, se me olvidó esa parte porque lo dejé, el tema de los niños. Ok, sí, la Biblia no me dice realmente qué tengo que hacer en cada situación de mi vida, pero conforme vamos viendo la verdad, conforme vamos entendiendo lo que para Dios está bien y lo que para Dios no está bien, fácilmente podemos empezar a educar a nuestros hijos y poder identificar esto que hizo mi hijo no estuvo bien. No porque no me guste, sino porque Dios no diseñó al hombre para hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, algo que se me ocurría era fácilmente, ¿cómo saber si yo tengo que corregir duro a mi hijo porque golpeó a mi hija? Porque pueden ser dos situaciones. La primera es, fue malintencionado, y la segunda es, fue un accidente. Pero ¿cómo sé yo cuál de las dos fue? Porque el hecho es el mismo, la situación es la misma, pero yo tengo que aprender a ver la intención de mi hijo, ¿sí? Yo no tengo que corregir el hecho, yo lo que tengo que corregir es la intención, porque justamente cuando Jesús está en el sermón del monte y eleva el estándar de lo que debería ser un seguidor de Cristo, él no está refiriéndose a los hechos como pasaba en el Antiguo Testamento. Las leyes estaban basadas en castigar los hechos. Jesús estaba diciendo, es que no es simplemente el hecho, es cuál es tu intención. Y para los padres, creo que es una buena guía, no es corregir el hecho, sino empezar a tratar de discernir cuál fue la intención para poder corregir más sabiamente. Qué bueno que me lo recordó, Carlos, porque se me olvidó escribirlo dentro de mis notas. Muy bien, ¿alguien tiene alguna otra duda, comentario? No veo a nadie, vamos a ver. No pude ver si alguien estaba levantando las manos, así que, a ver, Ingrid. Eso de la intención me pareció muy interesante porque, puesto que yo no puedo hablar del lado de madre, puedo hablar del lado de hijas. Y, por ejemplo, al hijo le causa enojo ver que el papá reacciona contra el que no lo hizo intencionalmente mal. Incluso yo lo veía mucho en mi familia, que al varón le daban fuera lo que fuera. La niña hacía lo que fuera, pero el varón, por ser el varón, le daba, ¿verdad? Entonces yo creo que eso aplica muy bien a lo que uno vive como hijo y como ser humano también en la sociedad. Sí, exactamente, estaba en mute. Exactamente, muchas gracias por el aporte. Sí, justamente el ejemplo que yo di era con los hijos, pero realmente es con todo, ¿verdad? No es simplemente mi educación como padre, sino tengo que ir afinando esa habilidad de discernir el bien del mal y lo verdadero de lo falso, ¿sí? Y eso no es algo que podamos hacer por nuestra cuenta. No es como que yo vengo y yo digo, sí, voy a ver qué es falso y qué es verdadero. Realmente la única forma es adquiriendo más conocimiento de Dios, más entendimiento de por qué actúa como actúa. Porque al final, si somos administradores de Dios, obviamente Dios está esperando que administremos la tierra como Él la administraría. Así que, obviamente, deberíamos de aprender de Él, de cómo Él obra, de cómo Él hace justicia o cuál es su juicio, cómo Él diferencia lo verdadero de lo falso, qué es lo verdadero de lo falso para Él. Pero bueno, muchas gracias por haberme escuchado y por este tiempo. Joel. ¿Puedo decir una cosita chiquita? Sí, yo creo que... ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Va. Sí, yo creo que
también aportando a lo que estás diciendo, Carlos, es que recordemos que Dios habla en contexto. Dios siempre habla en contexto, nos habla siempre, siempre en contexto. Cuando Dios está diciendo algo, por ejemplo, Él dice, dice la Biblia, y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pero nosotros nos salimos del contexto de lo que la Biblia dice, ¿verdad? El contexto de lo que el Espíritu Santo puso y pensamos que es nuestra época, pensamos que es nuestra cultura y pensamos que son las naciones que están alrededor de nosotros. Pero realmente estaba hablando de las naciones que estaban involucradas en el imperio romano y que sabían del templo de Jerusalén y que Jerusalén, Israel, había tenido un Dios que los guió por el desierto y que los iba a salvar y que ellos tenían una historia muy grande con un Dios que les había dado tanta sabiduría. Entonces, se refería a todas las naciones que estaban enteradas de Israel y de lo que había pasado en Israel y de que recordemos que mucha gente iba incluso a adorar extranjeros, iban al templo de Jerusalén de muchas naciones a adorar. Entonces, cuando Pablo dice, y será el predicado el evangelio del reino a todas las naciones y vendrá el fin, está hablando en contexto, en un contexto. Así cuando habla de la verdad, Dios está hablando desde su contexto, desde su punto de vista. Porque, por ejemplo, viene un niño y quiebra con un pelotazo un vidrio y papá le pregunta y dice, yo lo quebré. El niño está diciendo la verdad de lo que ocurrió, pero ese es un contexto distinto. Ese es un niño que jugando fútbol quebró un vidrio. Esa verdad no es Cristo, pues, o sea, esa verdad es la verdad de los hechos, de lo que ocurrió. Cuando Jesús dice dar testimonio a la verdad, es decir, Adán pecó y sus hijos se volvieron mentirosos, ladrones, drogadictos, homosexuales y todo. Yo soy la verdad, yo soy el santo, yo soy la imagen de Dios. Entonces, creo para aportar que de otra manera, como visualizar que Jesús es la verdad. Jesús es la verdad en cuanto al diseño de Dios, en cuanto a la función de Dios para el hombre, como lo dijiste, ciertamente lo dijiste, y en cuanto a la moral correcta, en cuanto a la educación correcta, en cuanto a la administración correcta, Él es la verdad en todo. Y basta ver a Jesús, que es la imagen de Dios, para saber que es la verdad y es la verdad que nosotros debemos adquirir tanto en pensamiento como en comportamiento, como lo dijiste efectivamente. Entonces, gracias Carlos, lo hace pensar a uno mucho en la verdad. Creo que es un excelente tema. Eso quería decir nada más. Ok, muchas gracias. Si no hay nadie más, Joel, ya que estabas hablando, ¿podrías guiarnos en oración? Otra vez el orador. La verdad es que sí quiero, gracias. Bueno, oremos pues. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos habla, Espíritu Santo. Te bendecimos, Dios, te bendecimos, Rey. Señor, anhelamos que esa verdad, Señor, sea implantada en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, en nuestra alma, Padre. Que el día que tú vengas, Señor, a pedir cuenta, Señor, seamos como las vírgenes que estaban listas, Padre, y que estaban atentas, Señor, escuchando tu palabra para ponerla en práctica, Señor, para que sea una palabra implantada en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, Padre. Señor, anhelamos que esto sea parte de nuestro ser, Señor, y que podamos ser restaurados cada día a la imagen de tu Hijo amado, Señor, a la imagen que pusiste en el huerto, Señor, antes de que pecara el hombre, Padre. A esa meta queremos llegar, Señor, para que nosotros podamos reflejar, Padre, tu verdad, Señor, tu imagen, Señor, tu santidad y todo lo lindo y maravilloso que tú eres, Padre. Y que seas glorificado de esta forma. Bendice a cada hermano, Padre. Bendice a Sheni, Señor, de su cuerpo, restaurala completamente, Padre. Te pedimos una restauración para su cuerpo, Padre, para su organismo total, Padre. Bendícela, Señor. Guárdala, Espíritu Santo. Señor, pedimos también por Alejandra, Señor, y José, Señor. Bendícele, Señor. Hemos estado orando por ellos, Padre. Sana sus cuerpos, Señor. Restáurales, Señor, y guárdales a estos hermanos que son tan útiles también en el reino de Dios, Padre. Bendíceles y guárdales, Padre, prospérales. Háblales, Señor, los encomendamos en tus manos, Señor. También ponemos a William, Señor, su salud. Padre, él ha estado enfermo de su estómago esta semana, Señor. Te pedimos una restauración total para este hombre, Señor, que es un hombre santo, Padre, que es un hombre entregado a ti, Padre.
Te clamamos con todo nuestro corazón, Señor, pero no basta nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También guarda a Cindy, Señor, guarda a Josué, Señor. Te pedimos por los papás de Cindy, Señor, por su mamá, su papá, Señor. Guárdale, Señor. Guarda su salud, Padre, protégeles en todo momento. Que haya gozo y paz de tu reino, Señor, en toda esa familia, Padre. Te los encomendamos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre, que nuestras palabras y nuestra oración sea oída delante de ti, Padre. Te lo suplicamos, Padre. Y cada uno, cualquiera que esté enfermo, Señor, sánale, guárdale, Señor, prospérale y bendícele, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Que es nombre sobre todo nombre, Padre. Te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre. Amén. Entonces, William, no sé si tenés algo que decir, o Carlos, o Víctor Hugo, ¿alguien tiene algo que mencionar o comentar? Yo vi que Sheni estaba levantando la mano. Ok. ¿Puedes gritar tu micrófono, Shenita?